Hola, soy Sara Pérez Tomé, CEO y fundadora del Gabinete Sofía. Nuestro lema en el gabinete es: no se trata de pensar mucho más, sino de pensar de otra manera. Y nos dirigimos a ti, que si quieres conseguir ser feliz con tu pareja, en tu trabajo y con tus hijos, te invitamos a que nos sigas en este podcast. Hola amigos, de nuevo estamos aquí para hablaros de familia y educación. María Pérez Tomé, profesora, y la que os habla, Sara Pérez Tomé, orientadora. Bueno, hoy, tal y como os hemos avisado, vamos a hablaros de la relación del profesorado con su alumno, desde que entra por la puerta hasta que el alumno se va a las 5 de la tarde o a la hora que acabe el colegio. Entonces, creo que es un espacio de tiempo, digamos, mágico, si se quiere hacer mágico, o terrible, si se hace terrible. O sea que aquí tienen que ser capaces de compendiarse dos mundos: el mundo infantil, que es el mundo de juvenil o infantil del alumno, y el mundo del, del adulto, que es el profesor, que además tiene la responsabilidad de cubrir unos objetivos del curso, cosa que el chaval no es responsable y no se hace cargo realmente de lo que es un hito para el profesor cada vez que empieza cada día su clase con la materia que tiene que dar. Entonces, creo que entra a formar parte mucho más la personalidad creativa de ese profesor, que le hace liderar mucho más el aula que lo que el alumno pueda dar o no dar. En este caso tiene una superioridad el profesor. Puede dar mucho más que lo que los alumnos dan. Y los alumnos le necesitan mucho más a él que lo que él pueda necesitar a los alumnos. Pero este desfase puede ser muy peligroso de no reconocerlo. Entonces, para eso me gustaría que hicieras una pequeña introducción sobre este tema que vamos a tocar hoy, dirigiéndonos, como siempre, a padres y profesores. Hola, pues mira, voy a decir una cosa, no estoy del todo de acuerdo. La necesidad de unos y otros es mutua. Yo no sería nadie sin alumnos, lógicamente, y mis alumnos serían otros si no me tuvieran a mí como profesora. Entonces, ahí hay un feedback muy importante. Lo que muchas veces la mayoría de los alumnos no saben, y por desgracia la sociedad, es que cada vez que se abre la puerta de un aula a las 8:30, a las 9 de la mañana, detrás de ese momento hay miles y miles de horas de trabajo. En casa, incluso en sueños, por las noches se me ocurren cosas, pero yo no entro a clase a ver qué se me ocurre hoy, por dónde empiezo la clase o vamos a empezar, le pregunto a los alumnos, ¿hoy qué os apetece aprender? Lógicamente todo conlleva anteriormente un trabajo de mucha organización, porque un aprendizaje no puede suplir a otro, ni puede ir uno antes que el otro así a lo loco. Todo conlleva mucha responsabilidad si es que queremos tener éxito en el aprendizaje de nuestros alumnos, al tiempo que lo tenemos que compatibilizar con unos valores y unos recursos que ellos necesitan utilizar para ir formándose como personas. Vale, entonces, ¿estás de acuerdo que no es lo mismo un profesor más creativo que menos creativo? Pero incluso siendo diferentes, en la experiencia de tus años, ¿ha habido alguna vez que tú te has sentido impotente en un aula ante una circunstancia? Díselo, porque a lo mejor los padres creen que sois como robot, que no sentís ni padecéis. ¿A ti te ha pasado alguna vez? Bueno, pues lo primero se lo voy a dedicar a mis alumnos. No vivo en el colegio. Ellos piensan que su profe está ahí siempre, mañana, noche y fines de semana. Tenemos vida propia, somos seres humanos, tenemos familia, etcétera. Pero sí que es verdad que el colegio ocupa pues prácticamente el 80% de nuestra existencia. Hay veces que estoy contestando correos de padres a las 9, a las 10 de la noche, y me siento muy orgullosa de hacerlo. Nadie me obliga a hacerlo, pero creo que en ese momento ese padre me necesitaba de una forma especial. A lo mejor para mí era una tontería lo que me estaba preguntando, pero para él es trascendente saber algo de su hijo, o simplemente decirme que su hijo al día siguiente va a ir al médico. Pues yo tengo que darle ese valor, porque para él que su hijo vaya a una revisión oculista del día siguiente y que le van a dilatar la pupila, pues es su mundo en ese momento, y yo tengo que intentar respetar los micromundos de cada uno de mis alumnos, ¿vale? Entonces, volviendo a la pregunta que me está diciendo, hay veces que uno se siente como
incapaz dentro del aula. Bueno, pienso que dependiendo de las edades, sí que es verdad que a nivel de secundaria se dan situaciones muy duras. Dicen que tercero de secundaria es lo más duro, ¿no? Tercero de secundaria, segundo y tercero, ¿no? He decidido no poner número. Vale. Depende de la promoción y del grupo que se hayan puesto los planetas en línea y te haya salido ese año. Pero sí que es verdad que detrás de esos niños que en un momento dado te pueden bloquear una clase, lógicamente, yo lo siento, para quien no le guste, hay unas familias que lo están permitiendo, que se les llama, que se les dice la actitud que está teniendo su hijo de una forma determinada y no están tomando cartas en el asunto ni están poniendo límites en la casa, porque ya en su casa tienen los mismos problemas que tiene el profesor. ¿Y qué pasa? Pero que lo tienen solo con su hijo. Y bueno, mejor o peor, como puedes, aguantas a un hijo, pero claro, lo que no saben es cuando un hijo como el tuyo se juntan 5 o 6 en una clase de 30 y actúan. Entonces, pueden llegar a humillar y a faltar a la dignidad de la persona con los límites legales que tenemos, que es no podemos, lógicamente, ni ejercer presión física, ni verbal. Los niños tienen muchas leyes, vienen muy aconsejados de lo que un profesor no te puede hacer, no te puede decir. Creo que un profesor no puede revisar la mochila de un niño, ¿no? Así dicho abierta y llanamente, pues no, porque tampoco tengo yo interés en meter la mano en una mochila que pueda haber bocadillos de la era prehistórica. Pero traducido a la realidad, pues en esa mochila puede haber cosas como puede haber en el móvil de tu hijo que tú no quieres revisar porque te es más cómodo no hacerlo. Entonces, vamos a ver, si tu hijo es el mismo en casa que en el colegio, lo que pasa que en el colegio hay 30 niños más y a lo mejor hay algunos más como él, y entonces, fíjate, te estoy hablando que voy a salvar a los otros 25. Pero es que con 5 dando el follón a veces es imposible. Volviendo, por ejemplo, a la edad en la que yo suelo tener más experiencia, pues en general no me he encontrado con grandes problemas de ese tipo, salvo en aquellos casos en los que tengo que coger a ese niño de forma individual, hablar con él, y ahí ya tengo 2 soluciones. Cuando el padre me ampara y se pone de mi lado y entonces trabajamos juntos, ese asunto lo resolvemos en una semana. El otro día, por ejemplo, una madre que había tenido un problema con su hijo, lo resolvimos en 15 días y la madre acabó dándome las gracias por la eficacia, la rapidez que se había tomado. Pero claro, encontré unos padres que yo luego les di las gracias. Claro. Les di las gracias porque sin ellos ese niño no hubiera cambiado de actitud en absoluto, al revés, hubiera ido a más. Sí. Luego me planteas la diferencia entre un profesor creativo y no creativo. Bueno, pues esto es como ir andando en avión en la vida. O sea, son 2 mundos. Yo conozco personas, profesores, que son a lo mejor grandes catedráticos, grandes conocedores de la matemática o de la ciencia, pero no transmiten, no tienen carisma, no llegan. Yo, bueno, tú lo sabes, yo como alumna en su momento, cuando yo era pequeña, no era una alumna excelente. Pues bueno, pues graciosamente eso me ha ayudado para ser una buena profesora, porque sé dónde van a tropezar mis alumnos, sé lo que no van a entender, sé que la propiedad distributiva de la suma no la van a entender en su vida. Y entonces, porque yo tampoco la entendía. Entonces, ahí es donde muchas veces mis alumnos se ríen de mí y me dicen, Señor, ¿qué trucos tienes? Claro, porque como yo sin los trucos no lo entendía, pues me ha ayudado mucho todos esos truquillos y todas esas cosas de forma creativa. Mira, yo tengo alumnos ya mayores que en bachiller, que yo les podría hacer una pregunta y sé que la respuesta la tendrían. ¿En qué se diferencia un círculo de una circunferencia? Porque yo siempre me liaba con eso. Entonces yo siempre les digo, el círculo es el que tiene culo.
Pues claro, cuando tienen 9 años se parten de risa con lo del culo, del círculo. Bueno, pues no se les olvida jamás. Y vienen a veces a mi clase y me dicen, Señor, ¿te acuerdas cuando nos decían lo del círculo? Ja, ja, ja. Bueno, pues eso que es una tontería, que hoy en día, diría, pues vaya un ejemplo más ridículo, bueno, pues se va traduciendo en muchísimas asignaturas, en muchas cosas que los niños al final son niños y se quedan con ese tipo de anécdotas y no con el desarrollo de una raíz cuadrada elevado a pi, que a lo mejor pues ya tendrán tiempo en su vida de aprenderlo. Bueno, ya hablaremos de los contenidos reales que se están dando y si realmente son tan útiles o ya deberíamos hacer una revisión de contenidos. Pero, ¿tú alguna vez has sentido esa sensación como cuando se siente uno de alumno que dice, ya ha acabado la hora, se me ha pasado volando? O ves la sensación de que no ves hora para acabar la clase. ¿Te pasa como profesora, no solo como alumno? A mí como profesora no me pasa porque es que yo desde que entro por la puerta, para mí estoy en Eurodine, o sea, me encanta, lo estoy disfrutando. Pero cuando ellos me lo dicen, ay, señor, pero ya es la hora, pero qué rápido se ha pasado. Eso es el mejor nota que te han puesto ese día, porque yo sé lo que es una hora larga y tediosa cuando no le ves final a algo, porque te están metiendo un rollo insufrible. Luego la hora, esa es la valoración. Claro, o sea, los 60 minutos son iguales para todos los profesores, con todas las materias y para todos los alumnos. Luego, el que esos 60 minutos sean mágicos o sean insoportables depende en gran medida de cómo sea de creativo el profesor, ¿no? Es que en 60 minutos a ti te da tiempo a muchas cosas. Mucho. Te da tiempo a impartir conocimiento, porque tampoco confundamos al ir al colegio con estar en una sesión de Eurodine constante, no es eso. Te da tiempo a contar un chiste. Yo siempre tengo, además son chistes malísimos, pero les encantan. Entonces, algunas veces, señor, hoy no nos has contado ningún chiste. Cuentan ya con el minuto de chiste. Nos da tiempo a adelantar tarea, nos da tiempo a escuchar a los niños. A los niños hay que escucharlos. Nos tienen que contar algo relacionado con lo que estamos trabajando, de una anécdota que ocurrió, que le contó su abuelo, que no sé qué, porque tampoco podemos tener niños sentados en una silla una hora, otra hora, porque ellos también tienen que interactuar. Claro. Bueno, entonces yo te diría, igual que cada vez, cada podcast que grabamos lo dedicamos a alguien, si te parece bien, hoy me gustaría que se lo dedicaras, pero no a los profesores que ya de por sí están contentos y motivados, sino a todos aquellos que están al límite o al borderline de una depresión porque se sienten cansados, decepcionados, desilusionados de lo que hacen o no hacen. ¿Qué les dirías tú a un profesor que en este momento no ve la luz en su camino de profesor? Pues yo les invitaría a hacerse 2 preguntas. ¿Por qué estoy aquí? Porque hay mucha gente que llega a mi profesión por motivos muy ajenos a los que de verdad son. La vocación no solamente te resuelve todo, necesitas unos contenidos, un aprendizaje. Entonces pregúntate, ¿tengo esos contenidos bien adquiridos? ¿Me formo lo suficiente para estar al día? Cuando yo aprendí hace 15 o 20 años, me he preocupado de ponerme las pilas para los niños que ya no son aquellos niños de hace 20 años, sino que son seres humanos completamente diferentes. Una vez que te hayas respondido a esa pregunta, si no la tienes clara la respuesta, sé valiente y di, ¿y por qué sigo aquí? El mundo es muy grande, hay muchas posibilidades y no tenemos derecho a trabajar en una cosa tan bonita como la docencia, con seres humanos, con seres en formación, si no nos gusta nuestro trabajo. Os invito a iros. Os invito a buscaros la vida de otra manera, porque no me siento identificada con profesores que no quieren ser felices ni dejan ser felices a sus alumnos. Bueno, es que probablemente muchos de estos profesores no han querido mirar hacia adentro y a lo mejor el problema personal le tienen ellos y en lugar de reconocer que tienen un problema personal, están buscando fuera el problema. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer es mirar hacia adentro y abrir su corazón de verdad y a lo mejor tienen un grandísimo problema personal que resolver antes de volver a motivarse con el aula. Sí, no puedes canalizar tus frustraciones
maltratando, haciendo ridículo a alguien, bueno, utilizando la sexualidad de los niños, que eso es un tema que para mí es inconcebible. Los niños son seres indefensos que nos necesitan desde el amor, desde el cuidado, y no desde una forma de que cuando una persona tiene sus propias frustraciones de la infancia haya querido utilizarlas o resolverlas a través de los niños. Me niego a aceptar a ese tipo bueno, es que para mí no son compañeros. ¿Hay algún tipo de, digamos, de filtro en los colegios cuando notan que hay un profesor que, sin que llegue a ocurrir un drama, que se vea que hay un profesor que por sí mismo personalmente está incapacitado para seguir ejerciendo? ¿Se hace algún tipo de filtro, por decirlo de alguna manera? Yo por lo menos en el centro en el que estoy hemos conseguido un equipo humano impresionante, pero se han quedado muchos por el camino, por gente que no daba la talla, gente que no era capaz de ponerse en el lugar de las demandas sociales actuales. Ya a los padres no les vale cualquier profesor. Entonces, es verdad que tú puedes saber muchas matemáticas, mucho inglés o mucho no sé qué, pero luego a lo mejor no tener el feeling que necesitan los niños o los padres que están esperando de ti. Entonces hay, no muchos, pero sí recuerdo bastantes profesores que han tenido que buscarse su forma de vida en otro lugar porque en el perfil de nuestro centro no daban la talla. En el tuyo ni en el de ningún sitio, probablemente. O sea, tendrían que buscarse en otro perfil profesional. Porque no es que si no valen en un colegio o valen en otro. Normal es que cuando son temas personales... No lo sé. No encajan. En mi colegio es muy exigente y me consta que a mi director el tener que despedir a alguien es un disgusto muy grande porque siempre pones unas expectativas en alguien que ha entrado a trabajar, ¿no? Pero por encima de las expectativas individuales está la del equipo. Y al día de hoy estoy muy orgullosa y desde aquí además me gustaría, Sara, invitarte a que un día colaboremos con el equipo de mi centro. Totalmente. Y verías qué personas tan diferentes, pero qué ganas de transmitir una idea muy clara. Muy bien. Bueno, pues nada más entonces, lo dejamos por hoy y otra vez más el próximo día grabaremos otro tema de algún área que nos afecte a padres, alumnos y profesores. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos. Solo te invitamos a que nos sigas en las redes sociales y en nuestro blog a través de nuestra página web.